Ya. Buen día, jóvenes. Vamos a darles un minutito para que terminen de ingresar sus compañeros. A ver, siguen ingresando. A ver, que continúen entrando. Vamos a seguir admitiendo a todos, ¿sí? Están ingresando ahora. Ya. ¿Qué fecha es hoy, jóvenes? 29, ¿no? Sí, Lice, Sí, es 29. Sí, 29. A ver, que continúen entrando, siguen ingresando sus compañeros. Les daremos un tiempo. Está con su micrófono abierto. Ya, vamos a... Ya, vamos a continuar y vamos a seguir aceptando los que continúen entrando, ¿sí? Entonces, a ver, jóvenes, lo que habíamos hecho la anterior clase y con esto hemos terminado el capítulo 4, donde están la organización, las finanzas y la producción de las empresas. Sí, con esta parte teórica, o diré con esta parte práctica, concluye este tema, ¿sí? De ahora, el próximo tema que vamos a hacer es más teoría que práctico, ¿sí? Yo creo que en esta clase lo vamos a terminar, el tema 5, para después ya en el tema 6 ya es una parte más macroeconómica y donde hay, por supuesto, hay algunos ejemplos, es práctico y teórico. Y a ver si la próxima semana les había dicho que ya vamos a empezar a evaluar, ¿no es cierto? Vamos a empezar a evaluar para el próximo parcial, vale decir, para el segundo parcial, ¿no es cierto? Entonces, lo que habíamos visto es costos fijos, costos variables, eso lo vamos a ver, o vamos a tratar de hacer alguna práctica sobre esto, ¿sí? Entonces, lo que nos corresponde ahora es esto de las finanzas de las empresas, ya que es pura teoría aquí, no como en el anterior que tenía una parte teórica y otra parte práctica, ¿no? Esto es más teórico, más teórico. A ver, las finanzas, sí, las finanzas es importante, el dinero y las finanzas. Sí, porque ustedes, a ver, como ingenieros financieros, ustedes jóvenes van a manejar el dinero, ¿no es cierto? Porque eso es las finanzas, el dinero, manejar dinero, ¿sí? Manejar de forma equilibrada el dinero, gastar con prudencia, eso hacen los ingenieros comerciales, diré los ingenieros financieros, ¿no es cierto? Es lo que van a hacer ustedes. Por lo tanto, su Invertir. profesión. Ah, claro, lógicamente, financiarse e invertir, hacer financiamientos, invertir, sí, invertir de buena forma, invertir cosas de que la empresa surja, ¿no es cierto? Ahora, si alguien quiere hacer nueva inversión sobre lo que ya tiene invertido, allá les había dicho que los gobiernos, el gobierno, la mayoría de los gobiernos incentivan, ¿sí? Para que hagan nuevas inversiones las empresas, porque es fundamental, la empresa es fundamental, ¿no es cierto? La empresa, como hemos visto hace rato, hace rato la anterior clase, las empresas son fundamentales. ¿Por qué? En el funcionamiento de un sistema económico, las empresas son fundamentales, ¿no es cierto? Porque son las empresas, las industrias son las que transforman la materia prima. Recuerdan que habíamos visto en el capítulo primero el sector secundario de la economía, el industrial, y el industrial habíamos dicho que es la que transforma
la materia prima, ¿no? Y eso es lo que nos falta en nuestro país, fundamentalmente es lo que nos falta en nuestro país realmente, ¿sí? Tratar de transformar nuestra materia prima y no vender así como materia prima sin valor agregado, nada, y a precios bajos, ¿no es cierto? Estamos vendiendo nuestra materia prima. Y en otros países esa materia prima lo transforman en bienes finales y nos devuelven como bien final, pero ya con valor agregado y además de eso pagamos más caro, ¿no es cierto?, por los productos terminados. Por eso les decía, en alguna clase les decía, ese es el gran problema, el gran pero problema de los países que subdesarrollados o que están en vías de desarrollo no tienen la capacidad de transformar la materia prima, los gobiernos no tienen, el país no puede, ¿sí? Por ejemplo, es lo que tenemos, esa riqueza que tenemos en ese recurso natural de Potosí, de litio, ¿sí? No tenemos la capacidad solos, el gobierno, ni siquiera existen empresarios bolivianos que puedan, digamos, entrar al negocio de eso, del litio, ¿sí? Están buscando capitales extranjeros, ¿no es cierto? Más, capitales más fuertes, cosa de que la inversión sea fuerte, ¿sí? Entonces el gobierno solo no puede, no tiene la capacidad de industrializar, ¿sí? Entonces están buscando empresas externas, grandes empresas que puedan venir, puedan invertir, ¿sí? Aquí en transformar esa materia prima, ¿sí? En productos finales y ganan, por supuesto, tienen que ganar las empresas porque están invirtiendo, ¿no? Cualquier empresa extranjera. Pero nosotros tenemos que pagar, ya creo que hemos hablado esto. Nosotros tenemos que pagarles como un rédito así a estas empresas por invertir, ¿no es cierto? Una tasa de interés por la inversión que están haciendo, tenemos que devolver nosotros, ¿no es cierto? Pero el recurso tiene que seguir siendo de nosotros, no podemos privatizar, no pueden ser dueños ellos de nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, evidente, pagar por lo que han invertido, pagarles, ¿no es cierto? Que exploten ellos y nosotros fijamos precios, decidimos a quiénes vamos a vender, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Pero lastimosamente no tenemos esa capacidad de nosotros de transformar esa materia prima, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Hay varios recursos, varias materias primas, recursos naturales que podríamos nosotros transformar y fabricar, ¿no es cierto? Es lo que han hecho en Bulobulo, creo que es, la petroquímica, eso que están haciendo, están fabricando fertilizantes, esas cosas, ¿no? Y parece que están ya llegando a exportar eso. Entonces, es fundamental. Un país que tenga empresas, porque ya hemos dicho, las empresas, las industrias generan riqueza, ¿no? Y además dan empleos a la población. Sí, dan empleo a la producción, producen y su producción genera riqueza, ¿no es cierto? Entonces, es importante. Ustedes como ingenieros financieros van a ver la parte del manejo del dinero que tienen las empresas, ¿no? Eso es la función que tienen ustedes. Seguramente van a profundizar esto ustedes en otros temas, en otras materias, ¿no? Tienen que saber algo de contabilidad, creo que llevan ustedes contabilidades, ¿no? ¿Están llevando contabilidad ahora este semestre? Sí, sí. Ya, Sí. la comercial creo que están haciendo, ¿no? La contabilidad comercial, la básica. Sí, la básica, sí. La comercial no la están haciendo, ¿no? Después ya van a empezar a entrar segundo semestre, tercer semestre, ya más direccionada la carrera, ¿no es cierto? Pero bien, está el tiempo como está pasando, ¿no? Miren, a ver, ya les había comentado, creo que hemos hablado con ustedes, no recuerdo si hemos hablado con ustedes. Los exámenes según parciales empiezan, ya estamos a un paso del próximo mes, mayo, ¿no es cierto? A un paso. Ya entramos a mayo, la próxima semana ya es mayo. El próximo fin de semana estamos a 4, 5, 6 de mayo, ¿sí? 7 de mayo estamos la próxima semana. Y la subsiguiente mitad de mes, increíble cómo está pasando el tiempo y los exámenes, alguien creo que me dijo en la anterior clase, ¿no? Que empiezan los segundos parciales, empiezan el 31, ¿no es cierto? Entonces, siempre recalco esto, traten de ya, este primer parcial en general les ha ido bien, entonces no bajen esos promedios en el segundo parcial. La próxima semana ya les voy a traer, vamos a empezar a hacer prácticas, ¿no? Ya les he comentado, creo, a ustedes, no recuerdo si era a ustedes o de otro grupo,
que ya vamos a empezar a hacer prácticas y vamos a ser ya acumulativas, ¿no es cierto? Las prácticas, los porcentajes un poquito va a variar, ¿sí? Porque recuerdan qué porcentajes les di el semestre, ¿cómo es? El anterior parcial, les di 5%, 10% y 15%, ¿no es cierto? Yo creo que ahora vamos a hacer 10, 10, 10, 10. Igual, el mismo porcentaje de prácticas, 30%. Sí, el mismo porcentaje de prácticas, 30%. Y el 70% de, de examen, ¿no es cierto? Lo único que va a variar va a ser los porcentajes, ¿sí? 10, 10, 10, 10, los tres. Y eso me tienen que subir. Siempre les doy, no les he dado, jóvenes, es que algunos no están, tienen una semana para resolver las prácticas. Ahora vamos a ser un poquito más, más rígidos en eso, ¿no es cierto? Porque no puede ser que después de una semana no estén pudiendo subir su trabajo. Una semana se da en todas las prácticas, ¿sí? Y no pueden estar subiendo al Moodle sus prácticas en el tiempo que se ha estipulado. Sí, incluso hasta las 11 de la noche abro yo, les dejo abierto para que entreguen después de una semana y 11 de la noche, estoy hasta las 12 de la noche pongo, ¿no es cierto?, la verdad, para que puedan entregar. Entonces, traten de subir sus exámenes y hagan las prácticas, jóvenes. Es bien significativo, ayuda mucho las prácticas. Ya, entonces, a estar atentos y ya el tiempo está volando y ya segundo semestre el próximo de aquí a 2 meses, porque ya les he dicho, ¿no? En agosto ya empezamos. El primer lunes del mes de agosto empiezan las clases, el próximo semestre. Segundo semestre ya tendrían que estar haciendo ustedes, ¿no es cierto? Y está pasando rapidísimo. Eso de las clases semipresenciales todavía no tenemos una idea clara de eso, ¿no? Ahora creo que en Cochabamba hay que tener mucho cuidado con este problema del COVID. Creo que está nuevamente una nueva oleada está viniendo y bien fuerte, ¿no? Incluso que está a ustedes los jóvenes creo que está afectando. Recuerda que la primera solo a los adultos mayores, los jóvenes, claro, los jóvenes tienen mayores defensas, ¿no es cierto? Los jóvenes tienen mayores defensas que una persona adulta mayor. Una persona mayor ya adolece de todo, ¿no es cierto? ¿Por qué adolece de todo? Las personas mayores, porque justamente las defensas ya no tienen buenas defensas, sus cuerpos ya no generan buenas defensas, ¿no es cierto? No es como un joven está generando defensas, por eso es que no se enferma, no se resfría fácilmente, por una persona de la tercera edad, y sus defensas empiezan a bajar, sí, ya no es lo mismo que un joven, pero ahora el COVID está a jóvenes, ¿no? Hasta niños, es increíble, hasta niños. Y el problema no es eso, de que el joven con sus defensas puede pasar incluso como asintomático. Ese no es el problema es que un joven puede llevar a la casa, al papá, a la mamá, eso es los jóvenes dicen, no, no pasa nada, aquí no, que yo no me voy a contagiar, si me contagio tal vez ya he pasado, pero llevar a la casa y a los papás, que son más delicados, que tienen alguna enfermedad de base, peor, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente estamos con 300, creo que ayer o anteayer, 300 casos, ¿no? Esos son informales, esa información, ¿no es cierto? De 300 casos, los que van, los que se conocen. Pero y lo que no se conoce, ¿o qué creen que ustedes que esos 300 que nos dan es un dato oficial así? Imposible. Mucha gente hay que está caminando que son asintomáticos, ni ellos mismos saben. Sintomáticos. Asintomáticos, lógico. ¿Por qué? Porque no sienten alguna cosita y en este invierno peor, ¿no es cierto? Un resfriado, un dolor de cabeza, así, propios lo que pasábamos antes en invierno nosotros, todos, ¿no es cierto? Unos resfriados así, ¿no? Entonces, pero estamos portando, ¿sí? Esas medidas de seguridad es lo más importante. El barbijo es fundamental. Todo el mundo dice, todo, no solo aquí en este país, sino en todos los países dicen el barbijo es fundamental, ¿no? Y siempre estar con alcoholcito en las manos, siempre. No hurgarse, no tocarse, ¿no es cierto? La boca, la nariz, y ya con eso puede uno estar, digamos, con una persona que tenga el COVID, que ha estado así cerca, así, pero con el barbijo está protegido.
No es, hay mucha gente dice, ah, que no, pero ¿por qué estás con barbijo? ¿Qué? No, ¿por qué estamos separados? No, el barbijo es fundamental. Y las manos con alcohol, así de rato en rato, con alcohol en gel, si es que se puede, y listo, uno no se enferma. Han colapsado los hospitales, están colapsando los hospitales. En Eh, India especialmente. sí, sí, sí. O sea, ¿cómo se? Terapias medias e intensivas, ¿no es cierto? Entonces, los hospitales han visto cómo de lleno está, y este problema de las vacunas es bien, la organización es bien complicada, debe ser la organización. Imagínense, están vacunando ahora a las personas mayores de 60 para arriba, pero están viendo cómo hay colas, cómo es cosas a la tercera edad. Tiene que haber una forma de tratar de no acumular tanta gente, que no haya filas. Y peor todavía, creo que este próximo mes, no creo que sea, a los de 50, a los de, ¿cómo es? A los de 40, 50 creo que no, o no, 50, 60. De 50 a 60, ya hay más población, debe haber más población. Entonces, va a ser caótico. Hasta, no sé, hasta septiembre, hasta qué fecha nos terminará. Ustedes también van a tener que vacunar los jóvenes. Ya no están, ya no están libres de, digamos, de contraer el virus. Lo que sí es que el joven tiene buenas defensas, por eso que no hay las tasas de letalidad, de mortalidad del joven es baja, ¿no es cierto? No hay, es baja, bajísima. Por lo general, los que tienen enfermedades de base o los que son de la tercera edad, ¿no? Porque, repito, no tienen defensa. La gente mayor ya no tiene defensa. Por eso es que adolece de todo. Los mayores adolecemos de todo, digamos, ¿cierto? Porque no, las nuestras defensas ya no son las mismas que de la de un joven. De los jóvenes, sus defensas estamos, por eso es que no caen. Pero estas nuevas cepas que están viendo son más fuertes, ¿no es cierto? Que está afectando también a los jóvenes. Entonces, a cuidarse nomás, jóvenes, a cuidarse nomás. Listo. A ver, como les decía, este capítulo 5 es el dinero, las finanzas y la banca. Sí, vamos a ver la parte financiera, un poquito así de teórico, ¿sí? Teórico es esta parte. A ver si lo llegamos a terminar en esta clase, este tema, porque el próximo tema ya es una parte ya macroeconómica, de la macroeconomía, ¿sí? Producto Interno Bruto, vamos a ver un poquito más de práctico es. Este capítulo 5 es más teórico, ¿ya? Entonces el dinero fundamental, ¿no es cierto? Creo que habíamos hablado en una ocasión de dónde aparece el dinero, ¿sí? Porque antes el intercambio de los diferentes bienes y servicios se hacía mediante, ¿qué? El trueque, ¿no? Aquí estamos hablando incluso un poquito del trueque, ¿sí? Se hacía economía del trueque, ¿no? Una forma, digamos, sencilla de hacer el trueque. Pero habíamos dicho que el trueque tenía, pucha, ciertas desventajas, ¿no es cierto? Tiene desventajas, ¿sí? Porque la coincidencia de intereses en el trueque, la coincidencia de intereses no se daba, ¿no es cierto? Yo, yo tengo, digamos, no sé, un quintal de papa. Voy a ir a hacer el trueque, necesito, digamos, maíz, un ejemplo, ¿no es cierto? Yo necesito maíz y tengo mi papa. Pero el que tiene maíz al otro lado no necesita de papa, necesita de otro producto. Entonces, esa coincidencia de intereses tenía que haber. Y no se puede encontrar esa coincidencia, ¿no es cierto? Yo con mi carga de papa quiero maíz, pero el que tiene el maíz no quiere mi papa, quiere otro producto. Entonces, ahí esa era una de las ventajas, un problema del trueque, ¿no? Además, el mantenimiento del valor, que cuánto cuesta mi papa y cuánto cuesta la carga, digamos, de papa y la carga de maíz, por decir. No hay coincidencias de valor. Uno es más costoso, el otro es menos costoso, o ha costado más, o se ha invertido más en producir una cosa que la otra, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece pues, el dinero como una forma de intercambio. Por eso estamos diciendo aquí, el dinero tiene 5 funciones importantes. ¿Sí? La que conocemos es un medio de cambio, ¿no es cierto? Es un medio de intercambio. Eso sí conocemos, ¿no es cierto? Pero también tiene otras funciones. Y la primera aquí hemos puesto, la primera que es un medio de cambio, que es la más conocida, incluso estamos diciendo, ¿cierto? Porque por eso, con el dinero hacemos el intercambio. Pero si se dan cuenta, con el dinero papel, ¿no es cierto? Con el dinero moneda,
¿sí? El dinero en moneda, en papel, pero si se están dando cuenta hoy en día, ya está desapareciendo eso, ¿no? Ya mucha gente no lleva. Estamos viendo ahí cómo las señoras están sacando las carteras, están asaltando, ¿no es cierto? Están llevando su dinero. O están esperando en los cajeros automáticos o en los bancos, ¿no es cierto? Gente que saca dinero, están cargando su dinero. Ahora no, ¿sí? Cualquier transacción ya se hace, cualquier débito se hace ya desde tu celular, uno, ¿no? Desde el celular hace uno paga, hace transferencia. Lo único que manda a la otra persona, sí, te he hecho transferencia, aquí está la constancia de que te he hecho la transferencia de dinero, listo. Ya he hecho una transacción utilizando, por supuesto, el sistema financiero, los bancos, sí, que se supone que tiene que tener una cuenta, y de cuenta a cuenta no sé el dinero, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta de eso? Así no sé, ya la gente no está utilizando el dinero en sí, en el bolsillo, ¿no es cierto? Todo ya es desde un celular, desde la calle, uno hace las transferencias. Y si son montos, bueno, montos grandes, entonces van a los bancos y desde ahí hacen la transferencia, ¿no es cierto? A veces van las dos personas, si es, digamos, están comprando una movilidad, una cosa de esas, van al banco, número de cuenta, ¿sí? Hacen la transferencia directamente ahí. Cuando son montos elevados, ¿no es cierto? Ni siquiera ya llegan a ver el dinero, no se llega a ver el dinero, ¿no es cierto? Ni en el propio banco. Dice, bueno, ahora estoy cargando la cuenta de él, solo les dan el recibo, ¿cómo llaman? El buró, ¿cómo llaman ese? Tiene un nombrecito, ¿no? Ese tipo de recibo, ¿no? Mándame no sé cómo llaman, un nombrecito tiene, ¿no? El que ha hecho la transferencia, ¿no es cierto? El buró, no es buró. Factura. Ah, no es factura, es otro nombrecito tiene. Mira, se me ha ido. Número de cuenta. No, el número de cuenta es Comprobante la que es ya se me está, hay un nombre. de pago. ¿Cuál? Comprobante de pago. Comprobante, sí, es un tipo de comprobante, ¿no es cierto? De transfer, no de pago, ¿no? O sea, yo hago la transferencia y me sale ahí lo que he hecho la transferencia, ¿no? Ahí en el celular, en el celular. Me sale la transferencia que he hecho, a qué cuenta, qué nombre, todo, ¿no es cierto? Y de eso sacan una foto y le mandan, ¿no? La otra persona, ahí está, te he hecho la transferencia, ahí está, no sé cómo llaman un nombre tiene, no sé, ¿no? Esa foto que están mandando es como una, tipo comprobante, como dice el compañero, que ha hecho el depósito, ¿no es cierto? A la Una cuenta. factura, ¿no? Sí, un nombrecito no se me está viniendo a la cabeza, a ver si más adelante me viene, ¿no? Entonces, hoy en día, entonces ya todo es por la banca, ya no hay mucho, lo necesario, no hacía la gente, ¿no? Él va al supermercado, uno va y puede hacer todas las compras, puede pagar mediante ya incluso los supermercados ya tienen, ¿no es cierto? Tienen su sistema ahí, y en sus cajeros todos tienen, los bancos, cómo pueden debitarse directamente, ¿no es cierto? Pueden, pues lo único que da agarra y puede dar la cuenta, el número de cuenta, el monto y listo. La cajera le devuelve el, el comprobante de que todo se ha debitado, ha entrado al supermercado tanto de dinero. ¿No? Hasta en los supermercados, no solo en las farmacias, en las farmacias uno puede pagar hacer las transacciones, ¿no es cierto? Claro, para eso hay que tener una cuenta, ¿no? Una cuenta hay que tener el banco, ¿sí? Hay que tener una cuenta. Entonces, pero lo que se conoce, ¿no? Como medio de intercambio, ¿sí? Para el intercambio de bienes y servicios. El otro, unidad de cuentas, ¿sí? Entonces, todo está medido y contado y cuantificado, ¿sí? Los bienes, ¿en qué? En dinero, ¿no es cierto? En dinero. Un libro cuesta 60 bolivianos. Ese dinero está cuantificado, ese libro está cuantificado en forma de dinero. Cuesta 60, eso se llama unidad de cuenta, ¿no? Todo está medido y contado en dinero, ¿sí? Todo el bien, claro, por supuesto que ese bien tiene un valor, ¿no es cierto? Y ese valor está cuantificado en dinero, ¿sí? En dinero.
60 bolivianos, listo, ¿no es cierto? También el dinero es un instrumento de ahorro, ¿no es cierto? El dinero sí es, ¿no? Es un instrumento de ahorro. Claro que sí, es un instrumento de ahorro el dinero. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una caja de ahorro y de esa caja de ahorro podemos hacer los pagos, ¿no? Las transferencias. Si tenemos una caja de ahorro en un banco, nos dan un número de nuestra cuenta, el número de nuestra cuenta de ahorro, y con eso hacemos las diferentes transacciones. El problema de esto es que a veces, en algunos casos, hay algunas instituciones algunas instituciones financieras que, por lo que nos están cuidando, deberían darnos interés, ¿no es cierto? Si yo estoy en un monto, estoy ahorrando, y con ese monto el banco está, por eso dicen que esta unidad financiera, las bancas son usureros, ¿no es cierto? Porque con nuestro dinero están trabajando, ¿no es cierto? Con nuestro dinero están dando préstamos. Y esos préstamos, y a veces que más bien yo deposito 1.000 bolivianos, por decir ejemplo, cuando voy a recuperar, ya no son los 1.000 bolivianos los que recupero, sino, no sé, 998, 95 bolivianos, ya 5, 10, 15 bolivianos, o 20 o 30 bolivianos ya me ha descontado el gobierno, o diré el banco. ¿Por qué? Porque me lo ha cuidado el dinero, dicen, ¿no es cierto? Por eso las tasas de interés para las personas que, después vamos a ver, al final justamente de esto, hay unas tasas de interés activas y pasivas, ¿sí? Lo que nosotros pagamos por los préstamos, ¿no es cierto?, que nos da el banco, pagamos una tasa de interés. Y eso no son bajas, ¿no es cierto? Pero de lo que nosotros ahorramos, el banco nos da una miseria, tasas de interés bajísimas. De eso es lo que gana el banco, ¿no es cierto? Con nuestro dinero, que es de los ahorradores, con nuestro dinero, ellos pueden hacer préstamos, ¿no es cierto? Y de eso ganan, ¿no? De lo que manejan nuestro dinero. Pero a veces de lo que deberían ganar, ¿no? Nuestro dinero. Pero ya hay un impuesto, usted sabe que hay un impuesto, que ese impuesto hay un impuesto que es el ITF. ¿Saben cuál es el nombre de ese ITF? Su sigla es ITF. Impuesto a las transacciones financieras, ¿no es cierto? El impuesto a todas las instituciones financieras, ¿sí? Por el movimiento que hacemos, ¿sí? De meter dinero y de sacar dinero, nos cobran una tasa, ¿no? Eso no es para el banco, eso es del gobierno. ¿Recuerdan que habíamos hablado en alguna ecuación el déficit fiscal? Los déficits fiscales. Entonces, ¿qué era el déficit fiscal? Que el gobierno estaba gastando más de lo que estaba recaudando, ¿no es cierto? Los gastos eran mayor que sus ingresos, ¿sí? Sí, se está gastando más de lo que está recaudando, por impuestos, por todas las cosas recaudan, ¿no es cierto?, en los gobiernos. Entonces ahí hay un déficit, lógico. Si yo gano 5.000 bolivianos, como persona gano 5.000, pero estoy gastando en mis gastos 5.500. Quiere decir que 500 es negativo, ¿no es cierto? Y estoy con déficit. Estoy gastando más de lo que de mis ingresos, ¿no? Entonces, por eso es que la deuda externa aparece, prestan dinero para hacer inversión, ¿no? Entonces, yo, si gano 5.000 y gasto 5.500, entonces 500 de sal tendría que prestarme, ¿no? De alguien para tratar de nivelar, ya debo. ¿Sí? Así también los gobiernos funcionan, ¿no es cierto? Entonces están gastando más de lo que de sus ingresos y empiezan a los créditos externos, empiezan a prestarse plata, ¿sí? Ahí crece la deuda externa, entonces se está gastando más de lo que está del ingreso, ¿no es cierto? Por eso hay un déficit fiscal. Entonces en la época, hace años, estoy hablando de hace años, cuando había inflación, no tampoco hace unos, no sé, unos 20 años más o menos, entonces esa brecha fiscal, ese déficit fiscal era grande. O sea, mucho. Entonces el gobierno hace políticas económicas para tratar de reducir esa brecha fiscal, ¿sí? Para tratar de que sea más corta esa brecha fiscal, sea corta esa brecha fiscal.
Entonces, ¿qué hacen? Entonces atacan por el lado del ingreso. ¿Qué dicen? Crean impuestos. Y crearon un impuesto. Y ese impuesto, este ITF, es impuesto a las transacciones financieras. ¿Qué significa eso? Si hay un monto, creo que es de por encima de los $3,000, no estoy muy al tanto de eso. Pero yo agarro, tengo, por decir, $10,000. Llevo al banco y deposito esos $10,000. Por el hecho de que estoy depositando, me cobran el 3 por mil. Me cobraban, no sé, creo que un poquito ha bajado ahora eso. Quiere decir, de cada $1,000, $3 me descuentan. No el banco, ¿no? Eso el banco transfiere al gobierno. Por eso el gobierno era para cortar esa brecha fiscal porque estaba gastando más de sus ingresos. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha querido que sus ingresos sean mayores para reducir esa brecha fiscal. ¿Sí? Entonces han creado ese impuesto. Pero ese impuesto era por 5 años, 6 años. ¿Sí? Entonces yo lo que deposito es $10,000, no es porcentaje, no es el 3%. El 3% sería harto, ¿no es cierto? El 3 por mil. De cada $1,000, $3. Retiene el banco. ¿Sí? Si son $10,000, ¿cuánto tendría que retener el banco? $30, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, de lo que yo deposito, me está reteniendo el banco. Me está reteniendo el banco el 3 por mil. El 3 por mil. ¿Sí? Si yo he depositado esos 10,000 y estoy saliendo y pasa algo, me desanimo el caso, pues regreso y recupero mis 10,000, nuevamente devuélvame, le digo, al sacar otros 3 por mil te cobro. ¿Qué significa? De lo que yo deposito y de lo que saco de ese movimiento que estoy haciendo, el 3 por mil me saca el gobierno. El banco, ¿no? Y el banco transfiere al gobierno ese 3 por mil. ¿No? Entonces ese impuesto no había. Entonces se ha creado ese impuesto justamente para todas las entidades financieras, todos los bancos, las cooperativas hacen eso, retienen, ¿sí? Un porcentaje. Creo que es, el que deposita $1,000 no hacen eso, ¿no? Creo que es de $3,000, no recuerdo bien, de $3,000 para arriba creo que es, porque el que tiene $500 va a ir a depositar, no le van a retener de eso, ¿no? Entonces, eso, hay un límite, para decir 3,000 para arriba, creo que no recuerdo muy bien, o es 10,000 o 5,000 para arriba. Todos los que depositan por encima de 5,000, a ese impuesto, a ese ITF les descuenta, al depositar y al recuperar, ¿no es cierto? Entonces, ese impuesto era por 5 años. Y justo cuando promulgaron esa política económica, ese impuesto, estaba yendo de la mano de otro impuesto, que era los activos fijos, lo que hay ahora. Lo que lo que han puesto el impuesto a la riqueza, ¿no? Hay un impuesto, creo que son los 30 millones de bolivianos, creo, los que tienen como riqueza por encima de los 30 millones de bolivianos, pagan un impuesto a las riquezas, ¿no? Ahora, desde hace poco nomás eso se ha instituido, se ha consolidado, digamos, ¿no? Hace poco es eso. Entonces, el dinero es una unidad de cuenta, todo está medido y contado, es un instrumento de ahorro, ¿sí? Un instrumento, un depósito de valor, ¿sí? Que significa que el dinero se puede valorizar en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? A veces, lo que les decía, ¿no? Es una forma de mantener tu riqueza, digamos, agarrando y cuando es dependiendo, los bancos te dan menos las tasas de interés por ahorrar. Las cooperativas te dan un poquito más, ¿sí? Las tasas, lo que te pagan por lo que estás ahorrando, digamos, ya sea a plazo fijo o una cuenta abierta, entonces te pagan un poquito más, ¿ya? Bien, la oferta y demanda de dinero. ¿Sí? La oferta, ¿qué es la oferta de dinero? La cantidad de dinero que está en circulación, el dinero legal, el dinero legal y el bancario que está en manos de las personas, esa es la oferta de dinero, lo que tienen las personas, ¿sí? Ya sea de las personas que tienen o lo que están depositados en el banco, eso es la cantidad de dinero que está en circulación, ¿no es cierto? ¿Sí? Si ustedes saben, han empezado a hacer, ustedes saben que el dinero
no se puede fabricar en el país, ¿no es cierto? Sí, si no, no podemos agarrar y ofrecer, dar dinero a las personas. El gobierno tiene su fábrica de impresión y fabrique dinero y reparta. A ver, demanda salarial, los trabajadores quieren aumento, ya bien. Fabricaré dinero en esa imprenta, harto dinero, y aumentaré los salarios y pagaré. Pues, no se puede hacer eso, ¿no es cierto? El dinero que fabrica, que hacen fuera del país y además tiene que tener un respaldo económico. Entonces no podemos imprimir billetes si somos millonarios, ¿no? Entonces hay tienen diferentes seguridad, ¿no es cierto? ¿No? La seguridad de los dineros, hay un montón de medidas de seguridad que tienen el dinero, para que no, no impriman a otra gente, ¿no es cierto? Falsifique dinero. Entonces hay varias medidas de seguridad. Pero aparte hay otras medidas de seguridad que no nos dicen, que no dicen a la población, ¿no? Siempre, a ver, el billete de 500 bolivianos, el billete legal o real, tiene estas características, tiene estas medidas de seguridad. El falso no tiene estas, nos dicen, ¿no? Siempre nos están recomendando que veamos eso, que a contraluz, así. Pero hay algunas medidas de seguridad que no nos avisan, solo sabe el Banco Central. No nos avisa, no avisa, no llega a la población. Otras medidas de seguridad, ¿no es cierto? Porque si no, si se enteran los que falsifican, esas más falsificarían, ¿no? ¿Ya? Entonces, la oferta es eso, y la demanda es retener el dinero del bolsillo de las personas, ¿sí? Quitarles, tratar de para que las personas demanden dinero. Y hay unas teorías, ¿sí? Esta teoría keynesiana, Keynes decía, el dinero que existen tres motivos para demandar el dinero. Estamos hablando de la demanda del dinero. Uno quiere tener dinero por tres motivos, dice. Demandar significa que querer tener, ¿no es cierto? Yo quiero demandar dinero, quiero tener dinero, ya sea trabajando, ¿no es cierto? Legalmente, por supuesto, uno va a querer tener dinero y va a querer asaltar, ¿no es cierto? No, legalmente. Hay tres motivos para demandar el dinero, dice. Este economista es un J. Maynard Keynes, se llama, es un economista, ¿sí? Y este economista dice, existen tres motivos para querer uno tener dinero. Demandar dinero es querer tener uno, ¿no es cierto? Querer tener uno dinero. No tres motivos. Bueno. A ver, jóvenes, esto lo vamos a hacer en el próximo Zoom. Lo vamos a tratar de terminar esto en el próximo Zoom. Tenemos un minuto, no sé, se nos va a cortar cualquier rato el Zoom. Entonces esperaremos unos minutitos, jóvenes, por favor. Me dan unos 5 o 6 minutos, dependiendo cuán rápido se graba este Zoom de esta clase, ¿sí? Entonces, antes de que se nos corte, dentro de unos 5 o 6 minutitos, les mando el nuevo link, ¿ya? Por favor. Y vamos a continuar y tratar de terminar este tema teórico, ¿ya? Dentro de un momentito, por favor, jóvenes. Después, Está bien, ¿ya? está bien, sí. Hasta luego.